Bueno, mi función en el tercer número de la revista es del editor del número. La revista 433 tiene un dossier que cada vez desarrolla una persona distinto, un miembro distinto del comité editorial. A mí me tocó el tercer número y el tema es Leib, que es una palabra en alemán y que significa algo como el cuerpo autosentido, o digamos al contrario del cuerpo investigado o el cuerpo analizado de otros, por ejemplo, del médico o de un científico en general. Este nos pareció un buen concepto para abarcar una cantidad de trabajo en el campo del arte que no se concentra en lo visual, en este típico percepción a distancia, donde un objeto está visto por un sujeto con una distancia que permite una reflexión crítica. Entonces la idea de este número es justamente que no, la reflexión crítica no puede ser la única forma de acercarse al arte, y lo otro es a través justamente del cuerpo, es la experiencia. Entonces pensamos que es un tema importante en la discusión sobre arte contemporáneo cuando se cuestiona el término de artes visuales. El Departamento de Artes Visuales tiene ese término adentro, artes visuales, pero en la práctica ya hay muchas formas prácticas artísticas donde lo visual no es lo más importante. En ese sentido, hay varios artículos en este número que se concentran justamente en dinámica más bien de experiencia y también del cuerpo, que viene de diferentes formas de percibir el arte a través del tacto, a través del gusto, a través de las relaciones interpersonales, a través del oído, que nos parece importante discutir en esa revista, también en relación con los dos números anteriores que tenían ciertos temas más bien analíticos, la relación con la contemporaneidad y con la política en general. O digamos, los primeros dos números quizás se puede decir es una vista más bien desde afuera hacia el arte, y tratamos ahora en el tercer número tener no una vista, sino una experiencia un poco más desde adentro del arte mismo. Este concepto del tercer número se discutió mucho antes de la pandemia, incluso antes del estallido social. Por ejemplo, ese concepto se formó hace más o menos un año atrás. Entonces, en ese tiempo no teníamos ni idea qué va a pasar, pero a partir de octubre ya rápidamente nos dimos cuenta que el tema mantiene su actualidad en la nueva situación del movimiento social, y aunque después, en el marzo, con la pandemia, con la cuarentena, le da incluso una nueva connotación que antes no hemos pensado, obviamente. Así nos pusimos en un poco un texto introductorio al principio de nuestro antiguo editor jefe, Luis Montes, y para contextualizar un poco el tema que tratamos. Y nos parece bastante importante que sale ahora la revista bajo esas condiciones, no impreso todavía, PDF, pero lo permite una discusión también. Pensamos qué pasa en el arte, o qué pasa a los artistas o los creadores, o qué pasa con la persona en general en el nuevo contexto, a través de una mirada
esa estética formal a ese que nos pasa alrededor de nosotros. Apelar a la experiencia es enfocarse en el cuerpo. Apelar a la experiencia implica reconocer su naturaleza efímera, un flujo y movimiento, su imposibilidad de ser poseída, sino que su necesidad de ser vivida. Pero esta constante desaparición se ve contrastada por la posibilidad de lo que aparece. Las sensaciones como trazos que quedan en nuestros cuerpos, los pensamientos, imágenes, recuerdos y todo aquello que posiblemente emerja en el momento menos pensado. La emergencia es la otra naturaleza de la experiencia. 433 nos ofrece escritos que se refieren a obras proceso, obras en constante cambio, obras que no se pueden percibir como un todo en tercera persona, obras que nos sumergen, que nos invitan a la experiencia en primera persona, obras que no parecen obras, verbos como materialidades, espacios que tienen la potencia para ser llenados por las subjetividades de los que son invitados, directa o indirectamente a participar, y posibilitando que encontremos nuevas relaciones entre obra, artista, audiencia, espectador, proceso, materia y sentido. 433 presenta situaciones, provocaciones que proponen una co-construcción, la creación como la generación de espacio y tiempo para el encuentro, que reconocen y abrazan el cuerpo colectivo y comunitario. Estrechamente ligadas al concepto de estética activa, planteada por una performer y teórica británica que paradójicamente se llama Experience Byron, o sea, experiencia Byron. Estas propuestas nos invitan a actuar, implican activación y exploración, donde lo que tiene sentido, entre comillas, surge en la manera en que se aborda la práctica. La estética activa implica la generación del conocimiento desde la práctica y como experiencia, y este conocimiento se aloja en lo que Byron denomina el campo intermedio. Este campo intermedio, un espacio dinámico de relaciones, emerge entre el objeto y el sujeto, entre la que practica y la práctica. Puede estar constituido por percepciones, sensaciones, patrones de movimiento, gestos, actos conscientes e inconscientes, tensiones productivas, el lugar, el espacio, el sistema nervioso, la propia historia, la memoria muscular, los afectos, pensamientos, imaginación, recuerdos y tanto más. Este proceso activo es el que construye la identidad del sujeto como una serie de relaciones que se renuevan constantemente entre este y el contexto. Relaciones que implican percepción, conciencia y modos de experiencia e interpretación. Fundándose en Deleuze y Guattari, Byron ubica la construcción de la subjetividad en el momento de la práctica, donde el sujeto participante está comprometido con la activación de su medio ambiente, en un proceso dinámico e inestable de constante co-construcción. Las propuestas, obras, situaciones expuestas en 433 posibilitan una co-construcción entre sujeto y los contextos que proponen, donde sonidos, palabras, otros sujetos, textos, conversaciones, materias, imágenes, fuerzas, paisajes, espacios y tiempos son organizados para activar la construcción subjetiva. La obra, la acción, el suceso, la experiencia aparecen en el entre, en ese proceso en el que el participante y lo que se participa se van co-creando. El cuerpo, en la imagen de Pablo Ferrer, nos invita a percibir la pintura en sus posibilidades de sensación y sentido desde el tacto. El título parece indicar que Pablo Ferrer considera el tacto como un sentido más ligado al cuerpo, y así es. El tacto es el sentido que implica la vida, el estar presentes. Es fundante para la vida. Nos indica que en la mirada táctil se produce un encuentro con el cuerpo.
las huellas del cuerpo del artista en sus intenciones y gestos grabadas en la textura de la pintura, y el cuerpo del que mira, que debe sumergirse en el lienzo, perder la observación del objeto en su totalidad para acercarse a sentir más allá de lo que representa. La entrevista-conversación entre Carsten Seinfeld y Rainer Krause enfatiza la integralidad perceptiva que genera la instalación sonora. La potencia del sonido para crear espacio invita a experiencias perceptivas multimodales. Lo auditivo se mezcla con las percepciones de la temperatura, las texturas, la luz y las formas. El sonido mismo como vibración atraviesa el cuerpo y lo mueve y recompone. El movimiento del participante en el espacio, su recorrido y su exploración posibilitan nuevas percepciones en sus cambios de posición, postura y perspectiva. La instalación se presenta como un espacio dinámico donde el proceso iterativo de mutua afección entre lo percibido y el la que percibe solo evidencia lo inacible de la experiencia. Soy modificada mientras esta se modifica mientras soy modificada. La enigmática obra de Robert Barry que nos presenta Felipe Cusen apela a la activación del sujeto en el encuentro de esas obras que son puro texto performativo. Radicalizando la definición de lo que es arte, Barry y sus series de palabras y frases técnicas que tienen más ritmo sonoro y que significado son puro insumo para el movimiento imaginativo de quien intenta encontrar en ellas formas intencionadas. La imaginación como forma de conocimiento que nos permite sustituir lo que no podemos conocer por completo. A su vez, Jacob Kierkegaard nos deja en su relato visual un puzzle a descifrar, donde nos interpela a imaginar un antes y un después, nos seduce con las múltiples texturas que nos deja elucubrar el tiempo de la transformación, nos sumerge en un suceso que queremos completar, ese espacio entre lo que era y es, entre lo cotidiano y extracotidiano, entre los objetos y los sujetos que posiblemente los hicieron existir. En la propuesta de recuperación de la performance chilena de la primera mitad del siglo XX por el grupo de los 10 y el rumrunismo, Miguel Molina Alarcón describe estrategias de reconstrucción que en la dificultad de acceder a sucesos completamente invisibles solamente pueden ser reinventadas como parte de un archivo corporal dinámico y subjetivo. En la ausencia de documentos, referencias y registros, el cuerpo de los participantes recrea, da espacio a la imaginación como forma de conocimiento. A su vez, esta recreación, reactivación, propone una multiplicidad de experiencias a partir de sucesos performáticos, en los que la proponen, la investigan, la reconstruyen, la activan y los que al leerla podemos imaginar el suceso. Una reconstrucción, una co-construcción en un cuerpo colectivo. Kuhne describe sus obras como provocaciones y estimulaciones espaciales y sonoras que, insertas en lugares compartidos, posibilitan un espacio de cruces de los imaginarios individuales, ahora contagiados por el encuentro y el compartir. Una co-construcción desde el contacto con un sonido táctil que invita a autosentirse. Por último, los textos sobre las obras Sobremesa de Natacha Cortillas y Conversación Room de Ariel Bustamante y Orlan Ottenen intensifican la co-creación y co-construcción, proponiendo un espacio y tiempo para que desde acciones tan cotidianas como encontrarse, compartir una mesa y una conversación, emerja lo que sea necesario. La escucha como el motor, como la acción que implica todo el cuerpo de quienes participan horizontalmente. Escuchar es estar tendido hacia un sentido y, en consecuencia, no inmediatamente accesible, como nos dice Nancy. Escuchar parte de y regresa al cuerpo, y entre esos movimientos de ida y venida no deja de modificarnos. Pensé, al leerme la revista, de cómo repensar también esta presentación, pensando que estamos
sometidos a las pantallas y que se trata de la experiencia corporal, y cómo también repensar una lectura más corporal, ¿ya? Entonces lo que hice más bien fue desprender la estructura de la revista en una nueva estructura, como un juego, en el fondo, tomando asociaciones de los distintos textos con el cuerpo humano y más allá del humano, ¿no? Entonces, la idea es que yo les pueda compartir, digamos, parte de este juego, como para generar una pequeña interacción, ¿ya? Y entonces lo que hice fue tomar las contribuciones, que son 8, pero en realidad tomé 7, y las asocié a órganos internos y externos del cuerpo humano, que son fundamentalmente la piel, el estómago, el cerebro, los huesos, la mano, la lengua y la oreja, ¿ya? Entonces lo que yo pensaba era ahora compartírselos a ustedes a través del chat, y para que ustedes lo tengan, y ustedes me digan a viva voz o de repente en el propio chat con cuál quieran que yo parta leyendo, con cuál de estos órganos internos o externos. Entonces, mientras ustedes me dicen por el chat cuál de los órganos quieren que yo les lea, como medio entendiendo que esto es como una carta, así como de lectura, les quería comentar también que, bueno, este ejercicio surge también producto de, como les decía, el distanciamiento físico que nos impone la pandemia, y particularmente de una revista que se lanza en formato digital. Específicamente yo lo leí en PDF y mediado por la pantalla del computador. En ese sentido, me gustaría hacer un pequeño desvío respecto a los temas del interior de la revista para hacer notar las experiencias de recepción. Las experiencias de recepción son parte también de los asuntos que toma esta revista. Hay varios textos que se refieren a los atributos del PDF y que ensayan una forma de traspaso de un cuerpo objeto a otro. Y en ese traspaso se genera un efecto de alisamiento de las manualidades en una superficie donde no quedan rastros y huellas de una voluntad humana. El PDF es un programa que nos ayuda a acceder a la información, pero es una capa que normaliza y unifica un cuerpo de información. Estos aspectos son un inconveniente cuando estamos abordando las subjetividades y las experiencias corporales, como en esta revista. El mismo Rainer Krauss, quien es parte del comité, señala su autocrítica a la revista como medio inadecuado ante su incapacidad de su formato de saltar a un modo táctil, sonoro o gustativo, es decir, de incorporar los sentidos humanos. Entonces, el ejercicio que quisiera compartir considera, pero no resuelve, la autocrítica que realiza Rainer, y la idea es trasladar algunos extractos de los contenidos de los textos, su masa crítica y reflexiva, a distintos órganos internos y externos del cuerpo humano y más. Y dejar planteada la cuestión que vislumbro en esta publicación, que son los intentos por atravesar las jerarquías artísticas entre la vista y el oído, entre la vista y todos los sentidos, sino que trasladar la discusión hacia un horizonte más integral del cuerpo, que son las emociones, las sensaciones, los ánimos, los ritos, los flujos indescifrables y las pulsiones individuales y colectivas que se producen por medio de la creatividad. Dicho eso, entonces me voy a ver el chat y la Francisca me dice que parta por el estómago. Allá voy. Estómago. El estómago evoca... bueno, antes de decir esto también, lo hago con plena libertad, también muy arbitrariamente. Cualquier persona que me escuche como de las ciencias médicas, que no se sienta ofendido. El estómago es boca y mezclador de los alimentos, donde la comida se procesa minuciosamente.
Se filtra permitiendo la absorción de vitaminas y líquidos. Es el que estimula el apetito y el sustento corporal. En el texto de Paulina Barrenechea repasa los procesos de trabajo de las distintas creaciones y potencialidades de la pieza Sobremesa del artista Natacha de Cortillas Diego desde el 2015 hasta la fecha. Creada a partir del taller Sismo de Concepción, Paulina enfatiza en su texto las problemáticas y preguntas que interpelan los procesos de Natacha en torno a los modelos alimentarios que perviven, a las problemáticas del quehacer culinario, a las relaciones y saberes que se generan mediante la comida. Sobremesa, declara, es una digestión colectiva y un rito de encuentro que parte por la experiencia culinaria de Natacha al cocinar, pero que es compartida y co-construida por los asistentes a la mesa para reflexionar sobre temas urgentes del momento: explotación de los recursos naturales, invisibilidad de las recetas con memoria materna, los cuidados alimentarios y medioambientales. Así señala, cito, lo que se pone en la mesa es lo que digerimos, lo que experimentamos, lo que nos une y nos desune. Llevar a la mesa los recuerdos, incomodarse con ellos, irse masticando las rabias, alegrías, frustraciones y esperanza. Nutre de manera significativa la intervención como un espacio de mediación cultural que le consolida como un hacer compartido. Ahí cierro la cita. El estómago nunca se sacía, se llena temporalmente y vuelve a reclamar alimentos ante el hambre, por lo que también podríamos pensar que es un constante flujo y proceso como la obra de Natacha, donde repercuten emociones y sensaciones de urgencia elementales para la sobrevivencia y los aprendizajes como las que vivimos hoy ante una pandemia. Huesos. ¿Quién dijo huesos? Mauricio. Allá voy a los huesos. Este me costó harto, ¿ah? Parto con una pregunta. ¿Dónde se manifiesta físicamente la historia del cuerpo o en el cuerpo? Así como la vida de un árbol se cuenta por sus anillos circulares, las evidencias del paso del tiempo y la historia humana pueden verse internamente por los huesos, externamente por las arrugas y canas. Sin embargo, en la cultura material son los huesos el sostén del cuerpo, son las primeras herramientas de trabajo utilizadas por la mano, son las evidencias del pasado. Claramente, el hueso es un archivo humano y no humano. Con esta analogía corporal, introduzco el texto de Miguel Molina Alarcón, quien repasa desde una lectura crítica las distintas invisibilidades historiográficas de la performance y aborda salidas mediante propuestas de recreación, reconstrucción o reimaginación de sus referentes a través del propio cuerpo. Miguel hace una aguda selección de autores como el escritor André Lepecki para sostener las bases teóricas de cómo se pueden replantear los archivos e historias de la performance desde una creación en el presente. La recreación o la reenacción será un marco para comprender el ejercicio de historiar y activar piezas olvidadas y desconocidas casi por 100 años de la vanguardia histórica chilena, como fue el taller de investigación artística, específicamente de paisaje sonoro, donde también participó Rainer y Francisco en el 2014, para hacer un homenaje a los rituales y juegos del grupo multidisciplinario Los 10 y el movimiento runrunismo a principios del siglo XX. Esta recreación surge a partir de problemáticas como la no documentación de las acciones de los 10, y por tanto Miguel circunscribe distintos chispazos de sus existencias. En otras palabras, sabemos que existió el hueso, pero no tenemos ninguna evidencia de él. Al circunscribir, se tomó la decisión de recoger lo real y lo ficticio. Por una parte, recrear fragmentos del libro Los 10 y sus distintas hermandades, y utilizar la adaptación, la sustitución, las metáforas y los simbolismos corporales. En el caso de los runrunistas, el azar no controlado, la superposición de voces generaron una intervención puntual. Aun cuando existen carencias como las inexistencias de archivos y materialidades físicas de la acción de arte y la performance, Miguel refuerza una propuesta: la importancia de la acción de arte y la performance
la importancia de la recuperación de acciones sonoras, tanto para los historiadores del arte como para los artistas. Ya, la siguiente. Piel. La piel la asocié a la entrevista que realizó Rainer al curador alemán Carsten Seifert, quien se ha dedicado más de 18 años a la realización de exposiciones sobre arte sonoro y quien en ellas exige una recepción más activa de las instalaciones y exposiciones sonoras. Aquí se cruza una conversación muy transparente y reveladora sobre la importancia del espacio y el sonido, como una relación natural intrínseca, como uno podría asociar lo que sucede a la piel respecto del tacto, a la piel y su percepción a los distintos cuerpos, espacios y atmósferas. Carsten señala sus preferencias escultóricas con el sonido y la necesidad de generar vínculos con su recepción más allá de la escucha, sino que ingresar a atmósferas que estén en constante cambio, ya sea por el tiempo o las temperaturas de percepción, algo que comentaba también Francisca. Él dice, comillas, la recepción de una instalación o escultura sonora exige una percepción holística y una contribución individual activa por parte del destinatario. Esas interacciones constantes y múltiples, no netamente auditivas y visuales, me hacen pensar en cómo la piel genera de por sí recepciones sensibles y porosas entre un espacio y otro, y al envolver a todo el cuerpo genera enlaces de interconectividad que responden a los distintos espacios y sonidos. En esas interconexiones entre dos cuerpos es interesante cómo en la entrevista se sumergen los procesos de trabajo entre artista y curador y cómo Carsten distingue su labor como un productor más que un curador, un creador de espacios posibles donde estimula la libre ejecución para el artista, sin imposición de conceptos o marcos temáticos a lo que debe encajar el artista, sino más bien como una propuesta que genere su propia superación, un proceso que requiere de apoyo y de un diálogo muy fuerte entre artista y curador para que la obra se presente en el mejor ambiente. Las reciprocidades y los acercamientos de la piel a un entorno devuelve las cualidades de una identidad. Soy uno en la medida que soy con el otro. Lengua. Lengua, lengua, lengua. Al interior de la boca se encuentra el órgano de la lengua, aquel conducto semi-escondido por el que se produce el intercambio de las comidas, salivas, besos y el lenguaje. El artista Ariel Bustamante y la curadora Orland Ohtonen nos comparten de manera cercana sus experiencias con la obra Conversation Room, una escultura acústica diseñada por un grupo de trabajo para el intercambio verbal que surge luego de 2 años de investigación experiencial sobre el potencial creativo de la conversación. Aquí la conversación es entendida como, comillas, una metodología informal de pensamiento colaborativo que permite subvertir rutinas cognitivas, durezas estructurales y limitaciones emocionales de nuestra identidad que se comunican a través de la lengua. La conversación es señalada como escucha, medio inestable y sensual de conocimiento interpersonal que permite desnudar el ropaje de la identidad. Partiendo por una pregunta intuitiva, ¿por qué hacemos lo que hacemos?, invitaron al público a una conversación 1 a 1 por no menos de 45 minutos con uno de los integrantes del grupo de trabajo, recogiendo 130 conversaciones. En breves extractos de textos como bitácoras de las conversaciones, aparecen una reconstrucción de la experiencia, sobre todo las sensaciones, entre ellas el de estar entrando en un vientre, la perturbación de tener una conversación abierta con un extraño, la parálisis de ver que otro llora, las tensiones de acercarse físicamente, la revelación de la rabia y el dolor, entre otras. La obra entonces ingresa hacia las problemáticas de la conexión humana, el estar presente para el otro.
por medio de los sentimientos y emociones frente a un mundo abundante de pantallas. Es una obra que oscila entre un beso profundo y amoroso de lenguas y la mordida de esta, ya que por una parte es íntima, dialogante, penetrable y atenta a los flujos de dos personas, y por otra parte es incómoda, vulnerable ante el dolor, agresiva al desenmascarar los cuerpos tal como son. Mano. Ay, ¿dónde estaba la mano? Acá. Uno de los órganos altamente comunicativos y gestuales constituye la mano. En el texto El cuerpo en la imagen, el pintor y docente Pablo Ferrer nos sumerge en la relación táctil de la pintura, o cómo el sentido del tacto constituye por una parte una huella humana mediante la pincelada suelta y la aplicación gruesa de pintura, y por otra parte una extensión táctil de la visión. La intención de Pablo es ampliar la distinción de la pintura a cuestiones no meramente visuales o de la imagen, para orientarla a una cuestión material maleable. Además de recordarnos las diferencias entre la imagen y objeto, no menor ese recuerdo, nos recuerda el reciente cambio de nombre de la carrera artística de la Universidad de Chile, desde un histórico rótulo de artes plásticas a uno actualizado de artes visuales, el que impone el poder y sentido de la vista por sobre el sentido del tacto o el ejercicio manual. En ese sentido, Pablo nos desliza que tal denominación no le calza tan bien a la pintura, e incluso que las artes plásticas aún tienen algo que aportar, ya que la pintura no es solo bidimensional o imagen, sino que puede comportarse tridimensionalmente al contener texturas o ser una materia o una cosa que podríamos extender, porque él no lo utiliza así, corporal. Ejemplo de las sensibilidades con la materia son las pinturas de Holbein y Goya Quisita, además de otros pintores, donde la transparencia de la pintura revela la carne viva como si las pastas rojas y sus texturas existiesen una complicidad con el cuerpo in situ y una empatía entre pintor y cuerpo masacrado o carnoso. Así también aparecen las sensaciones aromáticas de la carne representada por medio de las conexiones que hace la memoria humana, canalizada por la vista. Estos efectos sensoriales son nuevas sensaciones gatilladas por la mano del pintor. Oreja. Oreja. En su texto Recepción sobre las relaciones aurales, esculturales en el espacio público, el artista Lucas Kuhle cita a Joseph Beuys, quien dice, esta es la frase de Joseph Beuys: la oreja debe ser entendida como un órgano escultórico de recepción. Eso me hace pensar que el oído puede percibir mejor la escultura que el ojo. Cierra de cita. Aun cuando la cita hace referencia a las ventajas y desventajas de un sentido sobre el otro, el texto de Lucas se adentra en los fenómenos auditivos, aquellos que escuchamos, imaginamos o experimentamos sensorialmente y que nos convierte en permanentes receptores, pero no, dice Lucas, necesariamente en buenos escuchadores. Apelando a una concepción amplia, abierta y crítica de la escultura, el arte sonoro y el espacio, nos alerta de la necesidad de aprender a escuchar de acuerdo al potencial de experimentar y encarnar el espacio. Para ello nos señala una herramienta de investigación, como la arquitectura de la escucha, la que también proporciona exploraciones y preguntas fundamentales sobre el espacio privado y público. Como hacedor de obras en el espacio público, Lucas pone atención a preguntas que están en los marcos externos de esta publicación. Me refiero principalmente a la contraportada en el coloquio de perros, que es el registro fotográfico, pero que no son abordadas en su interior. ¿A quién le pertenece el espacio público? ¿Sirve este lugar para la libre expresión? ¿Quién se ocupa de las consecuencias de la comunidad soportada? Estas preguntas pueden leerse a la luz del estallido en Chile, como la actual pandemia y confinamiento. Aun cuando los temas de Lucas no están atravesados por las crisis, señala la importancia de recuperar la calle para el cuerpo, la creatividad y la música, y para la imagen y memoria de un grupo. Esto significa una conquista y un acto sociopolítico. En ese sentido, y para cerrar esta oreja, es interesante cómo el artista, al recorrer alguna de sus obras, parte por la concepción y ejecución participativa de sus piezas con los involucrados.
Un ejemplo sería la escultura sonora tubófono Opus 2, un instrumento tipo zampoña metálica monumental construido en el borde del puente Wilson en Montevideo, donde las personas pueden oír los sonidos colocando su oreja sobre los tubos o generar una percusión con sus manos. Si bien el artista recorre otras de sus esculturas sonoras, cierra su texto con una pregunta y un terreno fértil de investigación. ¿Cómo el público interactúa con estas obras? ¿Qué genera un espacio sonoro reactivo? Aquí me gustaría citar al propio Lucas, quien alienta a los investigadores y artistas involucrados en el arte sonoro. Comillas, la sociedad solicita a la práctica artística una plástica social. Esto es construir colectividad con méritos mutuos y creativos en el ámbito de la audialización del espacio y a la inversa. Bueno, creo que me queda solamente cerebro, así que finalizo la lectura con este apartado. ¿Dónde moran las ideas y cómo pueden ser un conductor de lenguaje no necesariamente físico, sino que mental? Estas preguntas complejas ensaya el poeta y docente Felipe Cassen, quien le da voz y traducción al artista estadounidense Robert Barry y a sus series conceptuales de los años 70. Felipe presenta los distintos lenguajes que explora Barry cuando se desarraiga de los usos de medios físicos y opta por incursionar en la telepatía, la comunicación de pensamientos, los secretos no revelados y en la semi-inexistencia de obras materiales, ya que utilizó la materialidad de la palabra escrita. Más allá de reconocer que estas piezas ocurrieron y el esquivo acceso a sus contenidos, el interés de Felipe es observar las tensiones del mensaje, la claridad versus el hermetismo, los lugares difusos donde se llevaron a cabo, sus cualidades mutables podían ejecutarse a nivel verbal o registrarse en un catálogo, sus similitudes o no, como opera un poema convencional, y sobre todo, cómo Barry ocupó el lenguaje para señalar e indicar el arte. Así Felipe realiza en su artículo el ejercicio de transcribir, traducir y comentar obras listas del 69 de Barry. Con este ejercicio brinda por una parte soporte y existencia a sus piezas y por otra parte explora los métodos utilizados y la naturaleza del trabajo del artista, destacable por la descripción impersonal, los contenidos del inconsciente, la comprensión incompleta de lo que hizo y su aspecto desconocido. Estas cuestiones son parte del misterio del trabajo de Barry y por extensión del arte, y como actividades cognitivas, abstractas e incorpóreas se ejecutan en el cerebro. Resulta en parte paradójico presentar el tercer número de la revista 433 bajo el confinamiento en la que nuestra vida hoy por hoy se produce. Paradójico cuando el eje que articula la serie de textos que proponen este tercer número giran en relación al cuerpo y la presencia como soportes de obra y de recepción, cuando a lo que se intentaba salir al paso era precisamente ese instante de octubre, cuando todo de pronto se volvió acontecimiento, cuando los discursos se enmudecieron para dar paso al espacio, a la densidad del cuerpo en su aquí y ahora urgentes. Resulta trágicamente irónica la premonición de los editores de ponernos en algún lugar, en el lugar de algo ya no posible del mismo modo, invitarnos a generar un simulacro de encuentro a través de estas pantallitas a las que se han reducido nuestras relaciones interpersonales. Y esta cuestión se intensifica cuando la intervención que hoy ustedes tienen ante sus ojos y oídos ya sucedió días antes en una reunión en la que solo asistimos los que hoy hablan. La magia del medio, sin embargo, hoy hace aparecer como simultánea y natural esta relación frente a ustedes. Hoy. Ustedes, que son parte de mi imaginación. Pantallas invisibles, pero al mismo tiempo posibles. Ustedes hoy, frente a mí, hacen real mi presencia, escuchando ahora estas palabras, interesándose ahora por ellas,
o simplemente aburriéndose en este preciso instante. Y es que al final la oscura premonición de los editores se cumple como un augurio, como una fatalidad. ¿Acaso alguna vez pudimos dar cuenta del instante? ¿Acaso alguna vez estuvimos a la altura del acontecimiento? ¿Cuándo nuestro contacto corporal no estuvo mediado por la inmaterialidad de nuestra imaginación? ¿En qué momento el contacto fue directo? Tal vez lo que comenzamos a experimentar es que toda presencialidad es siempre por principio mediada y que el aparato, que ustedes tienen frente a sus ojos y oídos, simplemente hoy se amplifica. Tal vez, o sea esta una paradoja, más que una paradoja, es más bien una revelación de lo que siempre ha ocurrido. Pero entenderlo, ¿cómo entenderlo? En francés, entendre es entender, pero también es escuchar. ¿Cómo entender si no girando el orden de los sentidos, tal vez abandonando el imperio del oculocentrismo para volver a abrir todo el repertorio de posibilidades que nos da el oído? Es este contacto aural. Por sobre todo es un cuerpo a cuerpo que junta orejas y pliega escuchas. Escuchas. Comienzo a correr las páginas de esta revista, la cuidadosa diagramación, el agrado de un diseño visual bien hecho que habla junto con los textos, junto con las escrituras. Sigo recorriendo las páginas de esta revista, me arrullo en su lectura y pronto ya entiendo el secreto que contenía. No era tan solo el cuerpo, no era tan solo la presencia y la urgencia de tal. Era algo por sobre todo. Formas del arte sonoro, formas de pensar la audición, formas de liberarnos de la domesticación visual de la representación. Pues la premonición se completa cuando el asunto al que finalmente se consagran los textos, estas escrituras, es uno y el mismo. Ante todo una acción, la escucha. ¿Algo resuena en nosotros? Un número que reúne cuerpo y sonido, entonces cuerpos que escuchan, cuerpos en actitud de escucha. Un modo de poner el cuerpo, de estar en el espacio. El nombre faltante de la urgencia, eso que precisamente sabíamos había sido la causa del estallido, del que el estallido fue su amplificada resonancia. El poder no escucha. Permítanme entonces imaginar esta publicación como la travesía sonora en la que los paisajes se constituyen en reverberancias de una especie de emisión original. Permítanme pensar esta travesía como un juego de pistas que iremos recogiendo hasta armar la figura sónica final. Imaginemos que cada uno de estos textos, de estas escrituras, no eran sino variaciones barrocas en torno a un solo tema común. Permítanme entonces ir relatando lo que he escuchado en este amplio paisaje de 433, aquello que los textos me han dicho y que yo he recogido. Permítanme comenzar. En el texto de Pablo Ferrer, la escucha se dirige a la pintura y sus posibilidades sinestésicas. Pero lo que más interesa a Ferrer es precisamente la posibilidad de pensar la matriz pictórica en tanto tal, no tan solo en cuanto representa alegóricamente, como en las referencias al cuadro de Rubens y Bruegel, sobre los sentidos, más bien la simple y concreta constatación de que la pintura es materia cromática dispuesta sobre un lienzo tensionado por bastidores y por otra el acto mismo del pintar como una acción táctil.
La pintura surge en la acción de tocar el lienzo con el pincel o con la espátula. Ambas, el pincel o la espátula, también producen sonidos al tañir esta superficie en tensión y con ello diseminan estelas olfativas al estremecer la tela. La sinestesia, parece querer decirnos Ferrer, no es algo que ocurre en la cabeza, es el suceder mismo del cuerpo en que en todo momento está en presencia aun cuando ya no esté. Por otra parte, Carsten Seifert, curador y artista sonoro, nos cuenta a través de una entrevista realizada por Rainer Krause sobre sus concepciones del arte sonoro y sus posibilidades. Aquí la cuestión de la escucha adquiere una condición fundacional, pues la cuestión de la obra interroga directamente por la situación perceptual del auditor. Obras en las que la objetualidad se convierte en sujeto, confundiendo los roles de la recepción. La obra ya no se constituye en sí misma, sino en relación a ese auditor que no solo la completa, sino la produce. Es interesante detenerse en este desplazamiento conceptual de las artes visuales que puso al receptor en el foco de la cuestión como sujeto productor. Esto que Michael Fried en los 60 llamó teatralidad. De ahí que en cierto modo toda obra de este tipo adquiera desde ya una condición performativa, sin ser ella una performance propiamente tal. Pero en este tipo de experiencia la idea de escucha se expande otra vez hacia una dimensión multisensorial, que sería su genuino interés, la concurrencia en la experiencia estética de una lógica del aparecer. Dice Seifert, cuando entiendo las instalaciones sonoras como situaciones espaciales atmosféricas, entonces no solo hay sonidos audibles y perceptibles, sino también hay luz, temperatura, color, sensaciones hápticas y otras impresiones sensoriales. En la entrevista nos habla extensamente de su trabajo como curador. En él destaca su manera de entender la curatoría como activador de ideas que llegan a obra más que el propulsor de una determinada concepción de obra. En este sentido es amplia la variedad de trabajos que pueden caer bajo el rótulo del arte sonoro, desde experiencias más cercanas a la música, pasando por la escultura sonora, a expresiones arquitectónicas e incluso poéticas. Completa esta primera sección el artículo de Felipe Cassen sobre Robert Barry, artista que en cierto modo contraviene los asuntos que la revista promete coordinar, los cruces entre cuerpo, sonido y performatividades. La obra de Barry es tal vez uno de los ejemplos más claros de eso que Lippard y Chandler denominaron a fines de los años 60 como desmaterialización del arte y del devenir de este en concepto o proyecto. Resultan así provocadores los ejemplos que nos propone Cassen sobre la obra de Barry, parecen quitarnos permanentemente el piso, nos desbarrancan en todo momento, obras que no son, experiencias que no son, poemas que no son, pero que en ese intermedio entre lo que algo es y no es, en esa misteriosa conjunción en forma de yunque, es que se emplaza la cuestión que juega por debajo, la tensión entre presencia y ausencia. Es en este sentido que el texto de Cousin viene a expandir nuestros modos de concebir el cuerpo, la materia y la recepción, en cuanto Barry trabaja en el lugar de sus respectivas ausencias. Como en ningún otro, la cuestión de la escucha aparece como un imperativo urgente. Precisamente, donde el cuerpo está ausente, es cuando más grita, escúchenme, es decir, obras en las que la materialidad y la recepción son reducidas a un grado cero, como en ninguna otra, hacen presente la materialidad y al receptor. Como la urgencia de su venir a la percepción, el cuerpo es también una expectativa de cuerpo, es su deseo. Finalmente, una observación sobre la traducción. Es interesante que Cassen pone el acento, digo acento como cuando uno pronuncia o canta una frase, en el hecho de la aparición del sujeto neutro. Es interesante el efecto de traducción, pues aquello que es invisible e inaudible en el castellano, en el inglés tiene plena presencia sonora y visual en el pronombre it. La diferencia en el lenguaje mismo es aquí lo que acontece.
diferencia que nos habla de la tensión entre presencia y ausencia que constituye nuestra experiencia perceptual con las cosas, que es el cuerpo de la obra y del auditor. ¿Acaso es eso lo que nos enseña Barry? Las secciones que continúan constituyen quizás el corazón de la idea editorial. Estas se despliegan en medios diversos que van desde el lenguaje fotográfico, la lógica de archivo o la escritura de artista. En todas ellas encontramos ejercicios de pensamiento en obra. Partiendo por el texto fotográfico de Jakob Kierkegaard, que pone en tensión la cuestión ya adelantada por Krause en la introducción de esta revista: la imposibilidad de referir en un formato como este la diversidad de experiencias sensoriales que nos conforman. ¿Cómo se registra gráficamente una obra que suena? ¿Cómo las imágenes logran resonar en nuestra imaginación? ¿Cómo las cosas mismas traen un sonido? ¿Cómo hacer que los ojos escuchen y los oídos escudriñen? Es eso lo que este breve relato visual nos invita a pensar. Al fin del día, siempre supimos que el mundo se nos daba de forma sinestésica, y es nuestro condicionamiento cotidiano, ligado a la necesidad instrumental de la vida, la que nos enseña a separar los sentidos en compartimentos, de modo de hacer más eficiente nuestra relación con ellos y con el mundo que nos presenta. Tal vez porque nuestra cultura ha tendido a ser óptico-céntrica, es que las experiencias sonoras nos resultan más elocuentes en el momento de romper con la lógica eficiente de los sentidos. ¿Acaso es la escucha la acción más subversiva que todavía podemos ejercer y la experiencia más inquietante que todavía nos puede conmover? Más que el cuerpo, la escucha. Parecen ser estos los asuntos que gravitan en el conjunto de textos de la siguiente sección. En Relatos de Obra se proponen tres escrituras sobre sendos proyectos. El primero es Sobremesa, un trabajo de la reconocida artista Natacha de Cortillas, rápidamente identificable dentro de la performance relacional y escrito por Paulina Barrenechea. En el texto, Barrenechea expone de forma sucinta y clara el sentido del conjunto de acciones que conforman el proyecto, en la que la cuestión del cuerpo, la interrelación y las políticas de los afectos son las gravitantes. De Cortillas amplifica el atávico ritual del alimentarse y del socializar para producir una experiencia de intercambio que va generando un archivo vivo y encarnado, tal como lo sostiene Barrenechea. Una experiencia en la que los cuerpos son exigidos a ponerse en una radical apertura perceptual y en la que las escuchas de unos a los otros se asemejan al flujo digestivo y cíclico de la alimentación. Es en el flujo, precisamente, donde se constituye una zona de contacto o espacio afectivo que produce un modo de resignificar los vínculos sociales en relaciones políticas de ocupación del espacio público. En un bello texto que parece, por momentos, una clase de manifiesto, Lukas Kühne nos presenta un amplio panorama de la escultura sonora y sus reflexiones en torno al espacio, el tiempo, la materia y la auralidad. A pesar de que la audición pareciera ponernos en una permanente situación de receptor, puesto que el oído no tiene párpados, Kühne nos invita a pensar insistentemente en la condición no disponible de la escucha. Por el contrario, es algo que debemos aprender y que es esta la experiencia a la que nos convoca el arte sonoro, en general, y la escultura sonora en particular, especialmente cuando ocupa el espacio público. Una vez más se nos aparece el cuerpo como este espacio al que concurren todos los sentidos, a la vez que la percepción no es nunca una situación monosensible, y el arte sonoro contribuye en este aprendizaje. Finalmente, un texto escrito a dos manos, emulando una situación de conversación sincopada. Ariel Bustamante y Orlan Octonen, quienes nos presentan su proyecto Conversation Room, un trabajo en el que la escucha en toda su dimensión problemática es lo que acontece. El medio es una escultura habitable en la que dos personas se reúnen a compartir lo que les provoca la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Proyecto relacional, arte sonoro de refilón y acción performativa sin pretensión de obra, antes
de convertirse en un tipo de conocimiento sensible o una epistemología artística. Las reflexiones sobre la escucha que nos propone para concluir Bustamante de alguna manera sirven de corolario de toda esta travesía lectora que hemos tenido con 433. Cierra la revista la sección Archivos, en la que el inolvidable Miguel Molina Alarcón, investigador y artista sonoro valenciano, rescata el trabajo sobre la sonoridad de los rumbunistas, vanguardia literaria chilena. El trabajo, en un formato algo más académico, nos refiere a la trayectoria del grupo y las contribuciones de lo que podría ser pensable como la prehistoria del arte sonoro en Chile. Para terminar, algunas impresiones. La lectura de este número 3 de 433 nos hace pensar cómo la noción de cuerpo nos ha quedado chica para pensar las artes contemporáneas, y que en cierto modo el peligro hoy es que en el cuerpo se esconda un nuevo tipo de totalitarismo del pensamiento, es decir, de pasar de un logocentrismo a un corporocentrismo o a un somacentrismo. Desde el lugar del arte sonoro, desde el lugar de la escucha y de la apertura perceptual, el cuerpo se nos presenta más que como algo, como una relación, como una frontera que no separa, sino que vincula otredades. Un quiasmo, como nos enseña tan lúcidamente Merleau-Ponty. Entender es escuchar, y la escucha es también un modo de tacto y contacto, de flujo recíproco y continuo. Escuchar es un verbo transitivo, pero no en un sentido gramatical, sino en el sentido que obliga a la actividad del que escucha y de lo escuchado. No hay binariedad sujeto-objeto en la escucha. Mencionábamos al comienzo la paradoja de esta situación de lanzamiento. Ahora podemos decir que esta situación extraña es también misteriosa y portentosa. Si pensamos el cuerpo como una frontera de relaciones, una zona de contacto, entonces el cuerpo siempre fue una interfase. La pantalla a la cual nos tiene condenado el confinamiento, ¿no sería acaso una nueva forma de estar con el cuerpo? ¿Acaso no descubrimos en este modo de estar juntos otra forma de resistencia? Otra forma de reivindicar la radical condición quiasmática del cuerpo. Entonces, que el cuerpo será siempre eso que nos enseña la presencia del otro. De los otros como ustedes, más allá del tiempo lineal o el espacio continuo, ustedes, los otros, que escucharán en algún instante estas palabras, que desaparecerán también como el cuerpo de esta pantalla. Gracias. Pensando en los juegos, en las tres lecturas, digamos, y en los lugares como en que coincidieron, ¿no? Que independientemente de que obviamente estamos presentando la misma revista, lo que es interesante es precisamente en lo que coinciden las lecturas. Eso me pareció a mí potente. Y hay un par de cosas que me gustaría a mí relevar, digamos, que ya la situación, o sea, cómo la revista logra, sin querer, hacernos pensar sobre el presente. Sobre cómo nosotros podemos resistir a este presente, no en términos de una habituación, no en términos de seguir pensando las cosas como las hemos pensado. Yo creo que la lectura, por lo menos en mi caso, me generó, digamos, una posibilidad de pensar esto que estoy viviendo ahora, que es esta relación de vínculos a través de pantallitas, en la que ha estado la vida de cada uno de nosotros, pienso, desde hace 3 meses. Y sí, y sin embargo, digamos, todo esto que se decía funcionaba muy bien. Y lo último que me interesaba era que, en definitiva, claro, que lo que más nos queda en toda esta situación es la relación con la escucha. Porque en todo esto la imagen da lo mismo, porque al final toda esta pantalla, toda esta estructura funciona a través de esa antigua forma de estar que es hablar.
Y eso es una cuestión también misteriosa que ha enfatizado esta forma de relación, pero que en realidad no ha anulado esa forma humana, o no sé cómo llamarla, antropológica, de estar juntos, digamos, ¿no? A través de precisamente de compartir palabras y de colocar el oído o entregar el oído a las palabras del otro, ¿no? Porque hay algo de entregarse que no tiene la visión no se entrega, en cambio el oído sí se entrega. Sí, como agregando también a eso que el oído de hecho es el sentido que está más cerca del tacto, como que es decir, las vibraciones que recibe el oído y la piel se procesan en lugares del cerebro muy cercanos. Entonces es interesante como también en lo que nos cuestiona esta manera también de escuchar en la que estamos ahora, que es una escucha parcial, que finalmente la escucha real, la escucha en la que nos produce todos los afectos, es con el cuerpo entero. Es una escucha, como dicen algunos, multimodal, y que en el fondo se completan todos los sentidos en esa acción de escucha. Y se incorporan todas estas partes que nos presentó la Sole, que fue súper bonito también, como este cuerpo organizado, desorganizado, que a la larga también está escuchando, todas estas partes están escuchando. Y sobre eso, como yendo en las hebras de ustedes, bueno, a mí en realidad le he dado vueltas en torno a las experiencias que estamos viviendo actualmente frente al computador, las necesidades y urgencias de ser escuchados, de hablar, de comunicarnos, de generar mayores experiencias entre otros. Y claro, y eso genera al mismo tiempo una cuestión bien extraña de perder como el sentido del tiempo también a la hora de estar presente en una pantalla constantemente. Entonces hay una cuestión como temporal que está pasando a otra dimensión, y hay otra cuestión que tú como mencionabas, Francisca, que yo también le he dado vuelta, es como de la gran diferencia, que claro, obviamente todos lo vivimos, de estar en reuniones, estar haciendo clases, estar trabajando, estar generando colaboraciones a distancia, en donde no hay una retroalimentación de energía, que no necesariamente tiene que ver con el escuchar y el hablar, sino que a nivel energético, que a veces uno trabajando arduamente, largas horas, independiente de que todo lo que puede pasar en un día, hay una entrega de los otros hacia ti corporalmente que te sostiene. Y lo que pasa como a nivel con el computador es que el computador absorbe toda tu energía y no te entrega nada. Entonces ese yo encuentro que es como una de las cosas como que veo bien problemáticas, digamos, también dentro de nuestra nueva experiencia, ¿no? Es lo que nos está pasando. Eso. Por supuesto que también la revista me hizo replantearme cómo presentar, cómo buscar nuevas maneras, cómo de alguna manera, como decía Mauricio, resistir esta situación, y de qué manera también podemos liberarnos. Y creo que en ese sentido, como que leer un libro en estos momentos, tener esa experiencia objetual. A mí me encanta leer como materialmente, tener los libros físicos. En este caso no tengo impresora, entonces no podía imprimirlo. Entonces genera también todo otro flujo de recepción con respecto a los objetos, los materiales, las cosas ocurriendo a través de la pantalla. Bueno, son varios elementos que obviamente nos van a dar para repensar mucho más cómo estamos viviendo hoy.
Me quedó resonando también lo que dijo Mauricio al final, como de que, no me acuerdo bien, pero me resonó esto de esta nueva como paradigma de este cuerpo sintiente, está como que conoce el mundo a través de sus sentidos, como algo que yo creo que siempre ha estado en conexión. Si no, no puede haber sentidos, no te puede estar pasando nada, ¿no? Como la idea de que un cuerpo no puede estar encerrado a sí mismo, porque no, es como esta relación con la pantalla, no se retroalimenta, no crece, no produce nuevos imaginarios, no produce nuevas sensaciones, no produce, por lo tanto se secaría. Que yo creo que justamente generar más sensibilidad y más conexión con los sentidos justamente es lo que nos posibilita esta relación que nos va vinculando de otra manera y que va surgiendo como un entre que va alimentándose en ese estar con los otros. Y me gusta harto como esta idea de que finalmente nuestras subjetividades se van generando justamente en las relaciones, en lo relacional, y no una cuestión como en sí misma, no me lo imagino así.